La Biblia contiene un relato tan impresionante que, hasta el día de hoy, muchos lo consideran solo un mito. Pero, ¿qué pasaría si la historia del diluvio fuera más que un mito? ¿Qué pasaría si fuera una advertencia, un mensaje de un Dios que, en su tristeza y dolor, se vio obligado a empezar la creación de nuevo? En este vídeo, vamos a sumergirnos en el misterio del Arca de Noé, explorando cada detalle de la vida de un hombre que se atrevió a ser diferente y del juicio que cambió la historia. Muchos dudan que Dios pudiera ser tan severo, pero la Biblia es clara. En una época de corrupción y caos, un hombre halló gracia. Acompáñenos y prepárese para ser confrontado por una verdad poderosa. Si este mensaje le llega al alma y le hace reflexionar, le pedimos que, en retribución por el conocimiento que le estamos entregando, se suscriba al canal y active las notificaciones. Su suscripción no le cuesta nada, pero significa mucho para nosotros, ya que nos ayuda a llegar a cada vez más vidas con la palabra de Dios, transformando corazones y acercándole más a Él. El relato bíblico comienza con una observación divina sobre la condición humana, transportándonos a una época en la que la maldad, la violencia y la codicia no eran la excepción, sino la regla que definía el corazón de todos. La Biblia nos muestra que cada pensamiento, cada intención, estaba continuamente orientado hacia el mal, sumergiendo a la sociedad en un profundo abismo de egoísmo, donde el amor al prójimo había sido totalmente sustituido por la idolatría y por una completa ausencia de reverencia a Dios. La codicia y la violencia se extendían como una enfermedad sin cura, contaminando todas las relaciones y rompiendo los lazos familiares. La codicia y la violencia se extendían como una enfermedad sin cura, contaminando todas las relaciones humanas, rompiendo los lazos familiares y haciendo que la honestidad se viera como una debilidad. La búsqueda de poder y placer carnal dominaba todas las esferas, y en este escenario el valor de la vida se desvanecía ante los ojos de los hombres. Se volvían cada vez más insensibles al dolor ajeno, construyendo su propio infierno en la tierra con cada acción y cada pensamiento. La sociedad, que debía reflejar la imagen de su creador, vivía en completa oposición a sus principios. La sociedad, que debía reflejar la imagen de su creador, vivía en completa oposición a sus principios. El pecado, que antes era una elección, se había convertido en un estilo de vida, una herencia transmitida de generación en generación. La perversión se instaló en los corazones, y la consecuencia de esto fue la total falta de paz y armonía entre los hombres. La tierra se llenó de injusticia y clamaba por un juicio, mientras que la moralidad y la espiritualidad se corrompían. La humanidad se había olvidado de su origen, de su propósito y, sobre todo, de su creador, buscando la satisfacción personal a cualquier precio. En ese periodo de tinieblas, la moralidad y la espiritualidad estaban corrompidas y la humanidad se había olvidado de su origen, de su propósito y, sobre todo, de su creador. La única búsqueda era la satisfacción personal, a cualquier precio, ignorando por completo la voz de la conciencia y la voz de Dios. La corrupción alcanzó un nivel tan profundo que el propio orden natural y espiritual se vio amenazado. La mezcla entre lo humano y lo divino, de forma inapropiada y pecaminosa, produjo una nueva especie que aumentó aún más el caos y la violencia. La corrupción alcanzó un nivel tan profundo que el propio orden natural y espiritual se vio amenazado. La mezcla entre lo humano y lo divino, de forma inapropiada y pecaminosa, produjo una nueva especie que aumentó aún más el caos y la violencia. La maldad se estaba volviendo tan grande que parecía no haber marcha atrás para la humanidad, ya que la semilla de la desobediencia plantada en el Edén había germinado y dado frutos amargos. El hombre, en su arrogancia, creía que podía ser su propio Dios, trazando su propio destino sin la necesidad de un creador. Recuerda que tu fe puede mover montañas. Suscríbete y déjanos en los comentarios qué historia bíblica te gustaría que compartiéramos para fortalecer tu camino en Cristo. La semilla de la desobediencia plantada en el Edén había germinado y dado frutos amargos. El hombre, en su arrogancia, creía que podía ser su propio Dios, trazando su propio destino sin la necesidad de un creador. Este fue el punto de inflexión que selló el destino de toda una generación que vivía en completa anarquía. Cada día que pasaba, la humanidad se alejaba más y más de su esencia original, de la pureza y de la luz que un día la definió. Era un camino sin retorno para una sociedad que, en su orgullo, se negaba a reconocer su error y a arrepentirse. Cada día que pasaba, la humanidad se alejaba más y más de su esencia original, de la pureza y de la luz que un día la definió. Era un camino sin retorno para una sociedad que,
en su orgullo, se negaba a reconocer su error y a arrepentirse. La consecuencia de todo esto estaba a punto de manifestarse de una forma nunca antes vista, un evento que cambiaría el curso de la historia para siempre. La humanidad, en su declive moral y espiritual, estaba a punto de cosechar los frutos de su propia destrucción, y el mundo clamaba por una intervención divina. La consecuencia de todo esto estaba a punto de manifestarse de una forma nunca antes vista, un evento que cambiaría el curso de la historia para siempre. La humanidad, en su declive moral y espiritual, estaba a punto de cosechar los frutos de su propia destrucción, y el mundo clamaba por una intervención divina. Ante tal escenario de decadencia y perversión, la narrativa bíblica apunta a la necesidad de un nuevo comienzo radical, una purificación completa para que la creación pudiera volver a un estado de armonía y obediencia a su Creador. La perversión que se extendía por la tierra alcanzó un punto crítico con un evento inusual y misterioso. La Biblia nos relata acerca de los hijos de Dios que, al ver la belleza de las hijas de los hombres, tomaron para sí a las que les gustaron. Esta unión, que no era natural y trascendió las barreras de lo que Dios había establecido para la creación, generó una descendencia que aterrorizó la tierra. Estas uniones profanas resultaron en el nacimiento de los Nefilim, gigantes que, según la tradición teológica, eran seres de gran fuerza y maldad. Estas uniones profanas resultaron en el nacimiento de los Nefilim, gigantes que, según la tradición teológica, eran seres de gran fuerza y maldad. La presencia de estos seres aumentó exponencialmente la violencia y la corrupción. Eran, en esencia, una manifestación física de la decadencia espiritual de la época, una representación del caos que se instaló en la humanidad. La existencia de los Nefilim muestra cuán profundo fue el abandono de los principios divinos, borrando la línea entre lo sagrado y lo profano y desfigurando la creación de Dios. La existencia de los Nefilim muestra cuán profundo fue el abandono de los principios divinos. La línea entre lo sagrado y lo profano fue borrada, y la creación de Dios fue desfigurada. La mezcla de linajes, que al principio podría parecer un detalle, se convirtió en un símbolo de la completa rebelión. Este evento no es solo un detalle de la narrativa, sino la prueba de que la corrupción no se limitó al corazón humano. Afectó el orden del mundo, la estructura de la vida y la propia naturaleza de la creación, solidificando el reinado del mal. Este evento no es solo un detalle de la narrativa, sino la prueba de que la corrupción no se limitó al corazón humano. Afectó el orden del mundo, la estructura de la vida y la propia naturaleza de la creación. La humanidad, en su desvío, permitió que fuerzas espirituales malignas se manifestaran de forma visible, solidificando el reinado del mal. La presencia de los Nefilim sirve como un recordatorio de que el pecado no es un acto aislado, sino una puerta que se abre a consecuencias mucho más graves y complejas. La presencia de los Nefilim sirve como un recordatorio de que el pecado no es un acto aislado, sino una puerta que se abre a consecuencias mucho más graves y complejas. El desvío de un pequeño grupo de personas se convirtió en una fuerza destructiva que consumió a la sociedad, y al leer sobre los Nefilim nos enfrentamos a la gravedad del pecado. Lo que parecía una simple unión, en realidad, era una afrenta a la santidad y al orden divino, un paso irreversible hacia la perdición de la humanidad. Al leer sobre los Nefilim, nos enfrentamos a la gravedad del pecado. Lo que parecía una simple unión, en realidad, era una afrenta a la santidad y al orden divino, un paso irreversible hacia la perdición de la humanidad. La historia de estos gigantes nos obliga a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras propias elecciones. Así como ellos aumentaron la violencia, nuestras decisiones también tienen un impacto que va más allá de lo que podemos prever, para bien o para mal. La historia de estos gigantes nos obliga a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras propias elecciones. Así como ellos aumentaron la violencia, nuestras decisiones también tienen un impacto que va más allá de lo que podemos prever, para bien o para mal. La Biblia usa esta narrativa para mostrarnos que la maldad humana alcanzó un punto de no retorno, un nivel de corrupción que exigía una intervención divina, ya que el caos se extendía de forma irreversible. La existencia de los Nefilim era la prueba final de que el mundo, tal como se conocía, ya no podía subsistir. La Biblia usa esta narrativa para mostrarnos que la maldad humana alcanzó un punto de no retorno, un nivel de corrupción que exigía una intervención divina. El caos se extendía de forma irreversible, y la existencia de los Nefilim era la prueba final de que el mundo, tal como se conocía, ya no podía subsistir. La intervención de Dios se convirtió no solo en una posibilidad, sino en una necesidad urgente para salvar a la creación de su completa autodestrucción,
señalando el final de una era y el inicio de un nuevo plan divino para la humanidad. Ante esa escena de caos y perversión, el texto sagrado nos revela uno de los aspectos más profundos del carácter divino. El Creador, que había formado al hombre con tanto cuidado y cariño, miró a su creación y sintió una profunda tristeza y dolor en su corazón. Esta no era la indiferencia de un ser distante, sino el pesar de un padre que ve a sus hijos perderse por completo. Esta tristeza de Dios nos muestra que Él no es un observador pasivo. A Él le importa profundamente el destino de la humanidad y lamenta la desfiguración del propósito original de la creación, que era vivir en armonía y comunión. La tristeza de Dios nos muestra que Él no es un observador pasivo. A Él le importa profundamente el destino de la humanidad. El lamento divino expresa el sufrimiento de ver el propósito original de la creación, que era vivir en armonía y comunión, ser desfigurado por la elección humana de seguir caminos de maldad y autodestrucción. El corazón de Dios se entristeció por haber creado al hombre, una frase que revela la seriedad de la situación, ya que de alguna manera el proyecto inicial de Dios parecía haber sido en vano, sintiendo un dolor de luto por la pérdida de una relación. El corazón de Dios se entristeció por haber creado al hombre. Esta frase, que puede sonar, ante esa tristeza y esa corrupción abrumadora, Dios tomó la decisión de intervenir. Le reveló a Noé su plan de traer un gran diluvio para purificar la tierra y poner fin a la maldad que la consumía. Esta orden no fue un acto impulsivo, sino una consecuencia justa de una humanidad que se negaba a arrepentirse. La intervención divina era necesaria para preservar lo que quedaba del orden y de la vida en la tierra. Noé fue el elegido para ser el instrumento de esta nueva etapa, encargado de una misión grandiosa: construir un arca. Noé fue el elegido para ser el instrumento de esta nueva etapa. Dios le encargó una misión grandiosa: construir un arca. Esta arca no era solo un barco, sino un símbolo de esperanza y salvación. Sería el refugio para Noé, su familia y todos los animales, el único lugar seguro en medio del juicio inminente. La orden de Dios fue clara, detallada y precisa. La construcción del arca fue un acto de fe y obediencia. Noé necesitaba confiar por completo en las instrucciones divinas, incluso si parecían absurdas. La orden de Dios fue clara, detallada y precisa. La construcción del arca fue un acto de fe y obediencia. Noé necesitaba confiar por completo en las instrucciones divinas, incluso si le parecían absurdas a la mentalidad de la época. El arca era la prueba concreta de que Dios estaba actuando y de que su palabra era la verdad absoluta. Esta misión también sirvió como una forma en que Dios le dio a la humanidad una última oportunidad. La construcción del arca fue un testimonio visible, una predicación silenciosa que duró años, ofreciendo la oportunidad de arrepentimiento. Esta misión también sirvió como una forma en que Dios le dio a la humanidad una última oportunidad. La construcción del arca fue un testimonio visible, una predicación silenciosa que duró años. Cada martillazo, cada pieza de madera encajada, era una advertencia del juicio que vendría. El pueblo podía ver cómo se construía el arca y tener la oportunidad de arrepentirse. La orden de Dios a Noé es un recordatorio de su soberanía. Él es el Señor de la historia y tiene el poder de cambiar el curso de las cosas. La historia de Noé nos muestra que, incluso cuando la situación parece irreversible, Dios tiene un plan. La orden de Dios a Noé es un recordatorio de su soberanía. Él es el Señor de la historia, y Él tiene el poder de cambiar el curso de las cosas. La historia de Noé nos muestra que, incluso cuando la situación parece irreversible, Dios tiene un plan y siempre hay una salida para aquellos que confían en Él. La elección de Noé para esta misión nos muestra que Dios no se rinde con la humanidad. Él siempre se reserva un remanente, un grupo de personas fieles que pueden ser usadas para continuar su propósito. El arca, en este sentido, es una señal de que Dios, en su misericordia, siempre provee un camino de salvación. La elección de Noé para esta misión nos muestra que Dios no se rinde con la humanidad. Él siempre se reserva un remanente, un grupo de personas fieles que pueden ser usadas para continuar su propósito. El arca, en este sentido, es una señal de que Dios, en su misericordia, siempre provee un camino de salvación. Noé, al recibir la orden divina, no cuestionó, no dudó ni vaciló. Simplemente obedeció, mostrando una fe que nos inspira hasta hoy. Él sabía que el plan de Dios era más grande que cualquier miedo o incertidumbre que pudiera sentir. Noé, al recibir la orden divina, no cuestionó,
no dudó ni vaciló. Simplemente obedeció, mostrando una fe que nos inspira hasta hoy. Él sabía que el plan de Dios era más grande que cualquier miedo o incertidumbre que pudiera sentir. Esta orden divina es el punto de partida para la redención, el inicio de un nuevo capítulo para la humanidad que se desarrollaría con la construcción del arca. La obediencia inquebrantable de Noé fue la clave que desbloqueó el siguiente paso en el plan de Dios, demostrando que la fidelidad a Dios es el único refugio seguro en medio de la tempestad. Esta orden divina es el punto de partida para la redención, el inicio de un nuevo capítulo para la humanidad que se desarrollaría con la construcción del arca. La obediencia inquebrantable de Noé fue la clave que desbloqueó el siguiente paso en el plan de Dios, demostrando que la fidelidad a Dios es el único refugio seguro en medio de la tempestad. La construcción del arca simboliza la provisión de Dios para aquellos que le siguen, un recordatorio poderoso de que la salvación está disponible para aquellos que eligen escuchar su voz y actuar de acuerdo con su voluntad. Con la orden divina en sus manos, Noé inició el proyecto más extraordinario y desafiante de su época. La Biblia nos detalla las instrucciones precisas. El arca debía ser construida con madera de gofer, midiendo 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, con 3 pisos, una ventana en la parte superior y una única puerta. Cada medida y cada material tenían un propósito, mostrando la perfección y el cuidado de Dios con los detalles. La construcción del arca no fue solo un trabajo físico, sino un acto de fe continuo, enfrentando el escarnio constante de la gente de alrededor. La construcción del arca no fue solo un trabajo físico, sino un acto de fe continuo. Noé, sus hijos y sus nueras trabajaron durante 120 años, enfrentándose al sol, la lluvia y, más que nada, al escarnio constante de la gente de alrededor. El arca se convirtió en un monumento a la paciencia y a la perseverancia, un testimonio visible de la promesa de Dios. Mientras el mundo seguía su vida, comiendo, bebiendo y casándose, Noé estaba construyendo la salvación. La madera de gofer, el betún para sellar, las 3 divisiones y la única puerta son más que especificaciones técnicas, son símbolos profundos del viaje de la fe. Mientras el mundo seguía su vida, comiendo, bebiendo y casándose, Noé estaba construyendo la salvación. La madera de gofer, el betún para sellar, las 3 divisiones y la única puerta son más que especificaciones técnicas, son símbolos profundos. La puerta, en particular, apunta a Jesucristo, la única puerta para la salvación. El arca, que no tenía timón ni velas, simboliza que el viaje de la salvación no es controlado por nosotros, sino únicamente por Dios. Noé no podía dirigir el arca, pero confiaba en que el Señor la llevaría a un lugar seguro. El arca era un barco que no tenía timón ni velas. Esto simboliza que el viaje de la salvación no es controlado por nosotros, sino únicamente por Dios. Noé no podía dirigir el arca, pero confiaba en que el Señor la llevaría a un lugar seguro. Su vida, al igual que el arca, estaba en las manos del Creador. La ventana en la parte superior, única y orientada hacia el cielo, nos enseña la importancia de mantener nuestra mirada fija en Dios. En medio de las tormentas y el caos, la única luz y la única dirección venían de arriba, del Creador, mostrando que nuestra esperanza no debe estar en las circunstancias. La ventana en la parte superior, única y orientada hacia el cielo, nos enseña la importancia de mantener nuestra mirada fija en Dios. En medio de las tormentas y el caos, la única luz y la única dirección venían de arriba, del Creador. Nuestra esperanza no puede estar en las circunstancias, sino en aquel que nos guía y nos protege. Cada martillazo en la madera fue un acto de fe, cada tabla encajada fue un paso de obediencia. La construcción del arca fue la materialización de la fe de Noé, una fe que no solo creía en Dios, sino que actuaba de acuerdo con su palabra. Cada martillazo en la madera fue un acto de fe, cada tabla encajada fue un paso de obediencia. La construcción del arca fue la materialización de la fe de Noé, una fe que no solo creía en Dios, sino que actuaba de acuerdo con su palabra. La obra de Noé se destaca no por su grandeza física, sino por su significado espiritual. Era un proyecto para Dios, por Dios y con Dios. El arca era el plan de Dios para un nuevo comienzo, y Noé era el ejecutor de ese plan, actuando con fidelidad y propósito. La obra de Noé se destaca no por su grandeza física, sino por su significado espiritual. Era un proyecto para Dios, por Dios y con Dios. El arca era el plan de Dios para un nuevo comienzo, y Noé era el ejecutor de ese plan. Esta construcción monumental no fue un fin en sí misma,
sino el preludio de un evento aún más grande, un evento que pondría a prueba la fe de Noé y cambiaría el curso de la historia para siempre. Era la última preparación para el juicio inminente, y el arca estaba lista para cumplir su propósito de salvación en medio de la destrucción. Esta construcción monumental no fue un fin en sí misma, sino el preludio de un evento aún más grande, un evento que pondría a prueba la fe de Noé y cambiaría el curso de la historia para siempre. Era la última preparación para el juicio inminente, y el arca estaba lista para cumplir su propósito de salvación en medio de la destrucción. La obediencia de Noé, su fe manifestada en acción, fue lo que hizo posible el siguiente paso en el plan divino, demostrando que la fe verdadera siempre se traduce en actos concretos de confianza y obediencia a la palabra de Dios. Durante los 120 años de construcción del arca, la vida de Noé no se limitó solo al trabajo manual. La Biblia lo describe como predicador de justicia, 2 de Pedro, versículo 5. Su vida, su testimonio y la propia construcción del arca eran un sermón continuo, una advertencia visible para la humanidad. No se quedó callado ante la decadencia, sino que proclamó el mensaje de arrepentimiento y salvación. Mientras predicaba, la reacción de la sociedad era la misma: el escarnio, un retrato de la condición humana que se niega a escuchar la voz de Dios. El tiempo del escarnio llegó a su fin, y el juicio de Dios se manifestó. La Biblia nos relata que, después de que Noé y su familia entraron en el arca, junto con los animales que Dios había guiado, el Señor mismo cerró la puerta. Este acto simboliza el carácter definitivo del juicio. Ya no había más oportunidad de entrada para aquellos que habían rechazado la invitación. La puerta de la gracia se cerró, y el destino de cada uno fue sellado. La lluvia comenzó a caer, no solo una lluvia común, sino la apertura de las compuertas del cielo y de las fuentes del gran abismo, lo que transformó la indiferencia del mundo en terror y desesperación. La lluvia comenzó a caer, no solo una lluvia común, sino la apertura de las compuertas del cielo y de las fuentes del gran abismo. El mundo, que antes era indiferente y burlón, ahora se enfrentaba al terror de la destrucción. Las personas que ignoraron las advertencias de Noé, que se rieron de su fe, ahora clamaban con desesperación, tratando en vano de encontrar un lugar seguro. El diluvio no fue solo un evento natural, sino un acto de purificación divina. Dentro del arca, la realidad era completamente diferente. Reinaba la paz, la obediencia y la fe, en contraste con el caos y la desesperación del mundo exterior. Dentro del arca, la realidad era completamente diferente. Reinaba la paz, la obediencia y la fe. El silencio de los corazones confiados de Noé y su familia contrastaba con el caos y la desesperación del mundo exterior. Fueron salvados no por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios y por su obediencia. El arca era el refugio, el único lugar donde la vida se preservó. El diluvio es una lección poderosa sobre las consecuencias del pecado y la soberanía de Dios. Muestra que la paciencia de Dios tiene un límite y que el juicio es inevitable para aquellos que se niegan a arrepentirse. El diluvio es una lección poderosa sobre las consecuencias del pecado y la soberanía de Dios. Muestra que la paciencia de Dios tiene un límite y que el juicio es inevitable para aquellos que se niegan a arrepentirse. La historia no se trata solo de destrucción, sino de la preservación de la vida. El arca, en este contexto, es un símbolo de la salvación en Cristo. Así como la puerta del arca fue la única entrada a la seguridad, Jesucristo es la única puerta a la salvación eterna. Fuera de Él no hay esperanza, en Él hay refugio y vida. El arca, en este contexto, es un símbolo de la salvación en Cristo. Así como la puerta del arca fue la única entrada a la seguridad, Jesucristo es la única puerta a la salvación eterna. Fuera de Él no hay esperanza, en Él hay refugio y vida. La experiencia del diluvio selló el destino de una generación, pero también abrió las puertas a un nuevo comienzo. La purificación de la tierra fue necesaria para que la promesa de Dios pudiera cumplirse y se estableciera una nueva alianza. La experiencia del diluvio selló el destino de una generación, pero también abrió las puertas a un nuevo comienzo. La purificación de la tierra fue necesaria para que la promesa de Dios pudiera cumplirse y se estableciera una nueva alianza. La historia nos muestra que la salvación es un acto de gracia y que nuestra fe y obediencia son nuestra única puerta a la seguridad. La lección es clara: no podemos posponer nuestra decisión, ya que no sabemos cuándo se cerrará la puerta. La historia nos muestra que la salvación es un acto de gracia y que nuestra fe y obediencia son nuestra única puerta a la seguridad.
La lección es clara: no podemos posponer nuestra decisión, ya que no sabemos cuándo se cerrará la puerta. La historia del diluvio es el clímax de la narrativa, el punto de inflexión que prepara el escenario para la siguiente fase del plan de Dios, demostrando que la paciencia divina, aunque grande, no es infinita y que el juicio es la consecuencia inevitable de la rebelión humana. La historia del diluvio es el clímax de la narrativa, el punto de inflexión que prepara el escenario para la siguiente fase del plan de Dios. La paciencia divina, aunque grande, no es infinita y el juicio es la consecuencia inevitable de la rebelión humana. El arca, que fue objeto de risa y burla, se convirtió en el único refugio seguro, demostrando que la obediencia a Dios, por más irracional que le parezca al mundo, es la única sabiduría verdadera. Esta solemne conclusión del juicio abre el camino a la esperanza de un nuevo comienzo y la promesa de una nueva alianza. Con el fin del diluvio, las aguas retrocedieron y el arca reposó sobre los montes de Ararat. Noé y su familia esperaron pacientemente la orden de Dios para salir. Tan pronto como el Señor se lo permitió, el primer acto de Noé al pisar tierra firme fue construir un altar y ofrecer sacrificios de gratitud. Este acto de adoración muestra que la primera actitud de un corazón salvado debe ser de reconocimiento y gratitud al Creador. Dios, entonces, estableció una nueva alianza con Noé y con toda la creación, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio, un acto de su misericordia y fidelidad. Dios, entonces, estableció una nueva alianza con Noé y con toda la creación. Él prometió no volver a destruir la tierra con un diluvio. Esta promesa, un acto de su misericordia y fidelidad, muestra que incluso en medio del juicio, el corazón de Dios se inclina hacia la salvación y la preservación. La alianza es la prueba de que Dios es fiel y que sus promesas son inquebrantables. La señal de esta alianza fue el arco iris, un fenómeno natural que Dios transformó en un recordatorio de su promesa, un símbolo de paz y de esperanza. La señal de esta alianza fue el arco iris, un fenómeno natural que Dios transformó en un recordatorio de su promesa. Cada vez que el arco iris aparece en el cielo, es una señal visible del amor y la fidelidad de Dios para con su creación. Es un símbolo de paz y de esperanza, una certeza de que el juicio del agua no se repetirá. Esta nueva alianza con Noé es un hito en la historia de la salvación. Establece un nuevo orden, un nuevo comienzo para la humanidad, dándole una nueva oportunidad y un nuevo camino para la vida. Esta nueva alianza con Noé es un hito en la historia de la salvación. Establece un nuevo orden, un nuevo comienzo para la humanidad. A través de Noé, Dios le da una nueva oportunidad a la humanidad, un nuevo camino para la vida. La alianza es un recordatorio de que Dios siempre tiene un plan de redención, incluso cuando la situación parece desesperada. La historia de la nueva alianza nos enseña sobre la fidelidad de Dios. Él no se rinde con nosotros. Incluso si el pecado sigue presente en la humanidad, Dios, en su misericordia, nos da nuevas oportunidades. La historia de la nueva alianza nos enseña sobre la fidelidad de Dios. Él no se rinde con nosotros. Incluso si el pecado sigue presente en la humanidad, Dios, en su misericordia, nos da nuevas oportunidades de arrepentimiento y de vida. La alianza es la base de nuestra esperanza. El arco iris, a su vez, nos recuerda que Dios tiene el control de todo. Él es el Señor del cielo y de la tierra, y sus promesas son eternas. Él no miente ni cambia de opinión. Podemos confiar en su palabra y en su fidelidad. El arco iris, a su vez, nos recuerda que Dios tiene el control de todo. Él es el Señor del cielo y de la tierra, y sus promesas son eternas. Él no miente ni cambia de opinión. Podemos confiar en su palabra y en su fidelidad. La alianza con Noé no fue el final de la historia, sino el inicio de un nuevo viaje, un viaje que nos lleva directamente a la promesa más grande, a Jesucristo, el verdadero cumplimiento de todas las alianzas. La alianza con Noé no fue el final de la historia, sino el inicio de un nuevo viaje, un viaje que nos lleva directamente a la promesa más grande, a Jesucristo. La promesa del arco iris prepara el escenario para la más grande de todas las alianzas, la alianza sellada con la sangre de Cristo. Así, la historia de Noé no es solo un relato de destrucción y salvación, sino un prefacio del plan divino de redención que culminaría en la cruz, donde la promesa de un nuevo comienzo se hizo finalmente realidad. La promesa del arco iris prepara el escenario para la más grande de todas las alianzas, la alianza sellada con la sangre de Cristo. La historia de Noé no es solo un relato de destrucción y salvación,
sino un prefacio del plan divino de redención que culminaría en la cruz, donde la promesa de un nuevo comienzo se hizo finalmente realidad. Esta nueva alianza, establecida para siempre, supera a todas las anteriores y garantiza la vida eterna para todos los que, como Noé, depositan su fe y obediencia en el plan de Dios para la salvación. La historia de Noé no es un cuento del pasado, sino un eco profético para nuestros días. El vídeo nos invita a hacer una reflexión profunda, trazando un paralelo innegable entre la sociedad de entonces y la nuestra. Al igual que en los días de Noé, la humanidad moderna celebra el pecado, se burla de la fe e ignora las advertencias divinas, viviendo en una ilusión de seguridad. El vídeo hace una fuerte conexión, mostrando que la urgencia del mensaje de Noé es la misma urgencia del mensaje del Evangelio. El arca, que fue el único refugio contra el juicio de Dios, encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Él es la nueva arca de salvación para la humanidad. La urgencia del mensaje de Noé es la misma urgencia del mensaje del Evangelio. El arca, que fue el único refugio contra el juicio de Dios, encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Él es la nueva arca, la única puerta de salvación para la humanidad, el único camino para escapar del juicio que vendrá. La vida de Noé nos sirve como un espejo. Nos desafía a preguntarnos si estamos viviendo de una manera que agrada a Dios o si nos... Muchas gracias por haber visto este viaje con nosotros. Esperamos que la historia de Noé no sea solo un recuerdo del pasado, sino un llamado urgente a la reflexión sobre nuestra propia fe. Que su vida, al igual que la de Noé, esté marcada por la obediencia, por la búsqueda de Dios y por la integridad en medio de un mundo que se olvida de su Creador. Recuerde que la fe de Noé fue lo que lo salvó, y nuestra fe en Cristo, la nueva arca, es lo que nos salva hoy. Por ello, permanezca firme en su fe, busque a Dios en comunión y no se rinda en ser la luz en medio de la oscuridad. Si este mensaje le ha llegado, vea nuestro próximo vídeo en la tarjeta que aparece en la pantalla y, para seguir aprendiendo con nosotros, no olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones.